Estimados alumnos, buenas tardes. Continuando con la academia correspondiente a la asignatura de gestión de proyectos, vamos a seguir el siguiente sumario el día de hoy. Una introducción, que es la que estamos realizando, una explicación doctrinaria, que son los conceptos importantes que ustedes deben conocer y saber para el desarrollo de la asignatura, y vamos a concluir con un resumen y conclusiones al final de la misma. La sesión correspondiente al día de hoy es la sesión número 4, que abarca específicamente el ciclo de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos se ampara en la siguiente norma legal: el decreto legislativo 27293, que es sobre la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, conocida como SNIP, y que ha sido derogado a fines del 2016, creándose con el decreto ley 1252 la ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte Perú. La ley anterior, la de SNIP, fue derogada a fines de diciembre del 2016 y a principios del 2017 se promulga esta ley, ¿no?, en miras a mejorar los procedimientos, viabilizar los proyectos de inversión pública en el país. Pues bien, una vez que ya sabemos cuáles son las normas legales que han regido y que están en vigencia actualmente, vamos a hablar, de acuerdo al sistema anterior, para poder hacer una diferenciación de ambas, cuál era el procedimiento para la formulación de un proyecto y la ejecución de un proyecto de inversión pública. En base a la ley del sistema SNIP, o el Sistema Nacional de Inversiones Públicas SNIP, se hablaba en 4 fases. Una primera fase, que era la concepción de la idea, la cual partía de un problema que se haya identificado. Luego, concluida y teniendo cristalizada la idea, pasábamos a una fase de preinversión. Esta fase de etapa de preinversión, ¿no?, que tenía 3 ciclos, que después lo vamos a ver, 3 niveles, ¿no? Concluida esta etapa de preinversión, pasábamos a la etapa, y aprobado el proyecto, pasábamos a la etapa de inversión. Una vez concluida la etapa de inversión, pasábamos a la etapa de operación, de empleo del proyecto, aplicación propiamente dicha del proyecto. Estas eran las 4 fases según el SNIP: idea, preinversión, inversión y operación. ¿Correcto? ¿Qué cosa era la idea? La idea correspondía a una primera aproximación al problema, una necesidad u oportunidad y su resolución. Teníamos el problema, detectábamos el problema y veíamos posibles soluciones. La mejor venía la lluvia de ideas, el brainstorming que hemos aplicado. Una vez concebidas las ideas, decidíamos cuál era la mejor idea. Pues bien, pasamos a la etapa de preinversión. En la etapa de preinversión hay 3 ciclos, 3 niveles. Primero es el nivel de perfil, segundo es el nivel de prefactibilidad y tercero es el nivel de factibilidad. En el nivel de perfil, ¿qué cosa es lo que veíamos? Acá se realizaba la preparación y evaluación de las posibles alternativas de solución, partiendo de información que proviene principalmente de fuentes de origen secundario: información sumaria, información básica, información elemental. Como resultado de esta etapa, ¿qué cosa es lo que se pretendía? Descartar alternativas no factibles. Ese era el primer punto, el primer aspecto. Buscábamos descartar de todas las alternativas, de toda la lluvia de ideas, cuáles eran las no factibles. Una vez que concluíamos con este paso, continuábamos a la selección de las alternativas factibles y avanzar a la siguiente etapa. Acá bien, si era aprobado y no era necesario continuar con los siguientes niveles, podíamos irnos, aprobado por la autoridad competente, nos íbamos a la fase de inversión. Era una probabilidad, pero si era necesario, continuábamos al nivel de prefactibilidad. Esos eran los 2 caminos que podía seguir un proyecto en el nivel de perfil aprobado. ¿Qué más buscábamos? ¿Qué más se pretendía? Seleccionar aquella alternativa que es técnica y económicamente mejor entre las alternativas estudiadas. Repito, técnica y económicamente mejor. Para luego pasar a la siguiente etapa de diseño, en la fase de inversión del proyecto. Acá requeríamos necesariamente la aprobación de la autoridad competente, la decisión para pasar, como le dije, o al siguiente nivel o saltearnos los 2 niveles que siguen y pasar a la etapa de prefactibilidad. Esas eran las 2 alternativas
que podíamos seguir dependiendo de la aprobación de la autoridad competente. Pues bien, si en el nivel de perfil el proyecto era aprobado y la autoridad competente consideraba conveniente por las variables económicas, valor social u otra variable que sea derivado al siguiente nivel, pues este proyecto pasaba al siguiente nivel. Repito, con la decisión de la autoridad competente. ¿Cuál era este nivel? El nivel de prefactibilidad. Básicamente la variable importante acá, la más importante y trascendental, es la social y la económica. En este nivel de prefactibilidad, ¿no? Y hemos visto que en el de perfil era un análisis sumario, acá se realiza una evaluación más completa y profunda de las alternativas identificadas en la etapa anterior y de las posibles soluciones. ¿Qué se pretendía? De igual manera que la anterior, descartar alternativas no factibles. Repito, ya era un estudio un poco más intenso, información un poco más precisa, ¿no? ¿Qué más se pretendía? Seleccionar aquella alternativa que era técnica, nuevamente, dos variables, técnica y económicamente mejor, y pasar o bien a la siguiente, al siguiente nivel, que era de factibilidad, o en todo caso la autoridad competente, si consideraba conveniente en base al monto o en base a las consideraciones técnicas, señalaba que era conveniente que pase a la siguiente etapa. Entonces, igual que la anterior, acá había dos caminos: pasaba de nivel o íbamos a la etapa de inversión, si es que era aprobado. Acá requerimos, como repito, y como estamos indicando, la decisión de la autoridad competente, ¿correcto? Si el proyecto, una vez aprobado en el nivel de prefactibilidad, la autoridad competente señalaba que en base al monto, en base al presupuesto, ¿no?, las consideraciones económicas, ¿no?, era necesario que este proyecto se ahonde en la información que se brinda, los datos que se brindan, entonces pasaba al nivel de factibilidad. En este nivel de factibilidad ya los presupuestos, ya los montos que se consideran, los estudios realizados ya son de detalle. Ya son de detalle. Recordemos, perfil, información sumaria. Prefactibilidad, información un poco más precisa, más detallada. En factibilidad es 100% detallado. Bases, ¿cuáles son las bases? Variable económica y variable técnica. Acá, si era necesario, había que traer un arquitecto para que haga el estudio detallado del proyecto que se va a realizar. Si es necesario contratar un contador, contador. Si es necesario contratar un arquitecto, un arquitecto. Pero entiéndase que acá el estudio, por eso son niveles, el nivel de estudio es 100% detallado. Sobre la base de esta información primaria recolectada para este fin, se hace todo este trabajo, ¿no? Como resultado, se pretende que este proyecto sea aprobado, ¿no? Es el último nivel de la fase de preinversión. Una vez que el proyecto ha sido aprobado, en este nivel, se procede a desembolsar el dinero. Por eso es que llamamos la siguiente etapa, ¿cuál es? Inversión. O sea, se va a invertir en el proyecto. Se va a invertir en el proyecto. Pues aprobado en este nivel de factibilidad, se invierte en el proyecto. Recordemos nuevamente, nivel de perfil tenía dos caminos: prefactibilidad o inversión. Muy bien, la autoridad competente indicaba que si necesito información más detallada, prefactibilidad. En prefactibilidad se hacían estudios más intensos, más detallada la información. Dos caminos. Ya, muy bien, váyase para que inviertan y se ejecute. No, que pase a un nivel de mayor precisión en las informaciones que me están dando. Quiero mayor profundidad de la investigación. Pasa al nivel de factibilidad. Acá, de igual manera, aprobado el proyecto, muy bien. El último nivel de la etapa de preinversión, antes que desembolsen el dinero, ya se aprobó, pasamos a la etapa de inversión. Acá la entidad económica procede a desembolsar el dinero para que se inicie la ejecución de la obra. Generalmente el proyecto ejecutado difiere del inicialmente proyectado.
dice el dicho, los mejores planes, se vienen abajo al momento de la ejecución. ¿Qué cosa es lo que nos quiere decir con esto? Que el proyecto, durante el proceso de ejecución, sufre modificaciones y adaptaciones de acuerdo con las condiciones que se dan presentando durante su desarrollo, las cuales no son posibles muchas veces conocer y prever hasta el nivel de detalle que se requiera. Las características particulares del proyecto solo se tendrán plenamente definidas cuando finalice la ejecución o fase de inversión del proyecto. Una vez que ya se invirtió, ya se llevó a cabo el proyecto, se inauguró, procedemos a entregar a la unidad usuaria. Esta unidad usuaria, ¿qué cosa es lo que hace? Debe poner en ejecución el empleo del proyecto. Empiezan a emplear, a usufructuar el proyecto, a generar el costo-beneficio de la obra. Entonces pasamos a la siguiente fase de preinversión. Si ustedes recuerdan, hablábamos de 4 etapas, ¿no? Etapa de ideas, de preinversión, inversión, ahora estamos en la postinversión. Ya está inaugurada la obra, repito, vamos a proceder a hacer uso del proyecto. En esta fase tenemos, o en esta etapa tenemos 2 eventos. Un primer evento es la operación y el mantenimiento. Muchas veces en los proyectos que realizamos no consideramos el mantenimiento, no consideramos las actividades que se deben realizar durante la fase de operación. Entonces, ¿esto qué cosa es lo que conlleva? Que el proyecto, si tiene 5 años de vida útil, se acorte a 2 años, a 3 años. Entonces, por eso es que debemos considerar, en el SNIP, indicaba considerar la operación y mantenimiento. Y de la mano con la evaluación y el mantenimiento, en forma simultánea y paralela, se iba realizando la evaluación del proyecto en sí. ¿Es útil de acuerdo a lo planeado? ¿Cuál es el costo-beneficio que me está generando? ¿Me ha salido antieconómico? ¿Es un elefante blanco? ¿Qué sé yo? Entonces, en esta fase, en los PIP, cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base de un estudio de prefactibilidad y factibilidad, una agencia independiente es la que debe estar a cargo de realizar este trabajo de evaluación. Ella me va a dar la información precisa que requiero para saber si el proyecto ha sido el adecuado y me está generando el beneficio con el cual se había previsto previamente durante el planeamiento, ¿no? Pues bien, esa ley, que es la ley SNIP y que acabamos de estudiar, ha sido derogada a fines del 2016. No existe más. Ahora, con la finalidad de viabilizar, ¿no?, la aprobación de los proyectos, viabilizar los proyectos en sí, se deroga esa ley y se promulga el decreto legislativo 1252, Ley de Creación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocida como Invierte Perú. En esta ley vamos a encontrar que el proyecto también se divide en 4 fases, y ya son un poco más amplias. Hablamos de una programación multianual de inversiones, una programación que abarca varios años, no es un solo año, sino ya son varios años. Quiere decir que si un gobierno regional, en su tercer año de gestión, inicia la programación del proyecto, no quiere decir que cuando venga su relevo y cambie de gobierno, el proyecto queda a la mitad. No, el gobierno entrante tiene la obligación de continuar con todo el ciclo de todo el ciclo de vida del proyecto, ¿correcto? La obligación, porque eso es lo que está programado, está aprobado de acuerdo a ley. Entonces, de no ser así, de no hacerlo, está infringiendo la ley Invierte Perú. Entonces, esta primera fase visualiza eso, que sea multianual, mínimo 3 años, periodo de tiempo suficiente para determinar la viabilidad del proyecto. Una vez que se cumplía con el programa multianual de inversiones, se establecía el proyecto en sí, pues se presentaba, se procedía a formular y pasa la evaluación. Esta evaluación es realizada por la autoridad competente y determina qué camino debe seguir.
¿Es PIP? ¿No es PIP? ¿No? ¿Se va a qué fase, a qué etapa? ¿No? ¿A qué camino es el que debe seguir el proyecto? Y si verdaderamente es viable y es factible hacer una inversión. Pues bien, una vez que el proyecto ha sido evaluado, se desembolsa el dinero y pasa a la fase de ejecución. Ejecución de construcción y formulación del proyecto en sí. Se culmina el proyecto, se inaugura y pasa a la fase de funcionamiento. Si ustedes quieren hacer una analogía con la ley de SNIP, que es similar a la anterior, van a poder apreciar que los pasos son casi similares, pero acá se hace más viable las cosas. Por eso que esta ley lo que busca es mejorar los procedimientos de la ley anterior, viabilizar los proyectos, mejorar el ciclo de inversión. Muy bien, señores, continuando con la academia y con lo estipulado y programado para la sesión, tienen ustedes a continuación el siguiente trabajo aplicativo, en el cual deberán realizar 3 actividades. Primero, darle lectura al decreto legislativo 27293, que es la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP. Segunda actividad, lectura al decreto legislativo 1252, ley de creación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte Perú. 2 lecturas. Y la tercera actividad, ¿en qué consiste? Pues bien, en forma individual van a formular un trabajo en Word, ¿no?, en el cual deben plasmarme las diferencias entre ambas leyes y un párrafo donde indique las conclusiones a las que ustedes arriban al término de la lectura. ¿Es positivo? ¿No es positivo haber derogado la ley anterior y publicado la actual? ¿Cuál es su apreciación? Necesito que hagan un análisis crítico. Y ese mismo día, 25, van a presentar una exposición en la cual voy a nombrar a un alumno para que haga la exposición en representación de su grupo. Éxito, señores, en el trabajo. Desde ya estoy convencido que vamos a alcanzarlo, ¿no? Y finalmente, lo que sí les digo es, estamos camino a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto y espero que con esta sesión, con esta academia, estemos yendo por buen camino y que ustedes estén recibiendo y asimilando los conocimientos que estamos impartiendo. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la siguiente sesión. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que pasen un bonito y buen fin de semana al lado de sus dignas familias. Un abrazo. Muchas gracias.